Bueno, ahora para la última conferencia del fin de semana es integración sensorial y los dejo con Jazmín Rivera Robles y la señora Leslinet Ramos Irizarry. Y ellas son las que estuvieron con el grupo de Educare también durante todo el fin de semana, así que para ellas un gran aplauso, por favor. Y muchas gracias por siempre su apoyo, SEA. Luego de esta sesión, vamos inmediatamente a lo último de SEA, que es las preguntas y respuestas con todos los conferenciantes. Los vamos a tener a todos ellos aquí al frente y ustedes pueden hacer sus preguntas. Ahí van a tener sus respuestas si tienen alguna duda. Eso lo haremos por 1 hora y cerramos SEA por el fin de semana, ¿ok? Así que muchas gracias. Los dejo aquí con las muchachas. ¿Tienen 2? Si quieren estar las 2 aquí al frente. ¿No? Ok, chévere. Muy buenas tardes. Jazmín Rivera, terapista ocupacional. Primero que nada, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es integración sensorial. El concepto, ¿verdad? Y lo que es el marco de referencia de integración sensorial fue creado por Jean Ayers, comenzando en el 1989. Ella fue una terapista ocupacional que también cursó estudios en psicología educativa y neurociencia, y ella define la integración sensorial como el proceso neurológico que organiza las sensaciones que vienen del ambiente y las que produce nuestro cuerpo para, ¿verdad?, producir así un funcionamiento adecuado del cuerpo en dicho ambiente. Este marco de referencia, ¿verdad?, nosotros nos permite conocer algunos de los comportamientos humanos y también poder intervenir. Cuando hablamos de los sentidos, por lo regular, ¿verdad?, siempre nos enseñan los 5 sentidos básicos de los que, ¿verdad?, conocemos desde niños: visual, auditivo, gustativo, olfativo y táctil. Ahora bien, se conoce menos, ¿verdad?, sobre lo que es el sistema propioceptivo y el vestibular. Ya en unos minutitos estaremos hablando en detalles, ¿verdad? Pero el propioceptivo y el vestibular pues son vitales, ¿verdad? Y sumamente importantes para el desarrollo de destrezas. Aquí tenemos una tablita que, ¿verdad?, básicamente está el concepto de la integración sensorial que Jean Ayers presenta, donde se nos está poniendo, ¿verdad?, los sentidos como la base, ¿verdad?, y cómo la interacción entre estos produce unas destrezas, que esas destrezas trabajando, ¿verdad?, en común, entonces producen finalmente aquellas destrezas más complejas, que entre ellas están, ¿verdad?, la concentración, organización, autoestima, pero que la base de esto es el funcionamiento adecuado de estos sentidos básicos. Y vamos a ir hablando del porqué de todo esto poco a poco. ¿Por qué es tan importante, ¿verdad?, que entender? Porque el sistema, la información sensorial, los estímulos sensoriales son necesarios para un funcionamiento adecuado del cerebro, ¿okay? Lo podemos considerar como el alimento del cerebro. Cuando el cerebro no recibe, ¿verdad?, de forma adecuada estos estímulos, pues entonces es que podemos ver ciertas conductas y comportamientos inadecuados. Es bien importante que la estimulación sensorial se dé a base de las necesidades específicas de cada niño. No vamos a hacerlo tipo receta, ¿verdad? Hay muchas actividades que podrían ser utilizadas en común, pero es sumamente importante evaluar las necesidades individuales de cada niño y ofrecer los estímulos a base de esas necesidades. El sistema vestibular. El sistema vestibular está localizado, ¿verdad?, en el oído interno, y ahí tenemos el diagrama, y nos da información sobre el balance, la gravedad y el movimiento de nuestro cuerpo. Nos da información, ¿verdad?, cada vez que nos movemos, también nos habla de la posición de mi cuerpo y la relación entre mi cabeza, mi cuerpo y la superficie de la tierra, ¿ok? Así que cada vez que yo me muevo hay una información que se recibe en los receptores que están a nivel del oído interno. ¿Qué tipo de necesidades podemos observar a nivel vestibular? Pueden haber niños que rechacen el movimiento,
¿verdad? Porque entonces lo vean como algo amenazante o nocivo hacia ellos, o hay otros que entonces buscan ese movimiento. Las diferencias entre estos los vamos también a explicar en unos minutitos, ¿verdad? La diferencia entre lo que podemos ver como la hiperrespuesta o la hipersensibilidad y la hiposensibilidad o la hiporrespuesta a los diferentes estímulos. Uno de los más importantes, y yo entiendo que conocemos bastante poco sobre la propiocepción, es cómo recibimos esta información. Se recibe a través de cada uno de los músculos, articulaciones de nuestro cuerpo. Y esto nos da información de dónde está cada segmento de mi cuerpo en relación al espacio y cómo ellos se mueven, se estiran. ¿Por qué entendemos, verdad, que es tan importante el sistema propioceptivo? Cuando este sistema está maduro, yo puedo realizar movimientos desde los más simples hasta los más complejos sin tener que analizar lo que estoy haciendo. Mi cuerpo tiene la noción de dónde está mi rodilla, y si yo tengo que elevar mi rodilla porque hay un obstáculo, yo no tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer para mover mi rodilla. Pero en muchos de los niños el sistema propioceptivo, ¿verdad?, entiéndase niños que, con el diagnóstico de autismo o niños con necesidades sensoriales, este sistema no está maduro. Y entonces es que vemos niños que los pueden considerar, y mi compañera va a hablar, ¿verdad?, de cómo tildan a estos niños, pero en sistema propioceptivo tienden a ser niños que, si no está maduro, pueden ser niños considerados torpes, porque son niños que tropiezan con facilidad. Son niños que el planeo motor, ¿verdad?, realizar tareas más complejas a nivel motor se les dificulta. Así que son niños que para aprender a correr bicicleta, para correr, todas estas destrezas que requieren un planeo motor complejo, si este sistema no está maduro, se pueden ver afectados. Como les dije, sí pueden haber necesidades reflejadas en esas destrezas más complejas, pero también otras señales que nos pueden indicar una inmadurez en el sistema propioceptivo: sentarse en W, niños que se sientan en forma de W a una etapa que ya no es esperada, porque sí, ¿verdad?, hay una etapa en la infancia que es aceptado que ellos se sienten en esta posición. Dicha posición les provee más estabilidad en esa etapa, pero ya después de ahí puede traer, ¿verdad?, dificultad en términos del desarrollo y la fuerza de los músculos a nivel de las caderas y de los huesitos. Así que debemos evitar que ya después de una etapa ellos se sienten en esta posición. Después de caminar, ellos pueden estar caminando y de repente se tiran porque necesitan sentir un estímulo fuerte. Tienen movimientos robotizados, como les dije. ¿Por qué? Porque entonces el poder planificar el movimiento a ellos se les hace bien difícil. Y no gradan la fuerza. Son niños que pueden apretar débilmente o, por el contrario, aprietan fuerte porque no saben gradar, así que pueden romper fácilmente las cosas. Estas son las señales que nos indican que el sistema propioceptivo pueda estar inmaduro. El sistema propioceptivo y el sistema vestibular se desarrollan temprano en el embrión e interactúan con la visión, audición, gusto y olfato, que se desarrollan un poco más tarde en la gestación. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre los que conocemos un poquito más, que son el táctil, el olfato, el gusto y los demás que conocemos mejor. El táctil es el canal expresivo, ¿verdad?, más primitivo. Es el primer sistema en mediar experiencias con el mundo. Tan pronto, ¿verdad?, ese momento del parto se da, sabemos que el órgano por el cual recibimos esos estímulos táctiles es la piel, así que es el órgano más grande del cuerpo. Su función es, ¿verdad?, un rol vital en la conducta humana. El apego se establece, ¿verdad?, en gran medida por la piel, por el tacto, la sensación, la protección y la secreción.
¿Qué información nos provee el sistema táctil? Nos habla sobre textura, temperatura, que no está aquí, pero sí también sobre la temperatura, forma y tamaño. Sabemos que es importante para la protección porque obviamente evadimos aquellas cosas que puedan ser nocivas, la temperatura, dependiendo de la forma también. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, que es la piel el receptor principal. Nos permite saber si nos tocan, ¿verdad?, de forma activa o pasiva, si ese estímulo es nocivo o no. ¿Qué necesidades podemos identificar, ¿verdad?, a nivel táctil? Molestia o dolor al cortarle el pelo, ¿verdad? Sabemos que niños que tengan necesidades sensoriales es bien difícil las tareas básicas de recortarlos, de cortarle las uñas, de cortarle el pelo, porque realmente a veces se puede interpretar, como decimos nosotros, que es cierta changuería, pero no es eso, es que realmente no perciben los estímulos de la forma en que, ¿verdad?, típicamente las percibimos. Algo que pueda ser normal, un corte sencillo, algo suave, ellos lo pueden percibir literalmente como un puyazo, como algo realmente nocivo. Les molesta las etiquetas, ¿verdad?, de la ropa. Las diferentes texturas de tela pueden ser bien específicos en aquellas texturas que toleren y con las que se sientan más cómodos. Por el contrario, también pueden buscar, ¿verdad? Y ya vamos a hablar sobre las diferencias entre las búsquedas y las evitaciones de ciertos estímulos, pero por el contrario, en vez de presentar hipersensibilidad, podemos ver niños que busquen constantemente algún estímulo táctil, que se estén rozando con las paredes, que estén constantemente buscando tocar diferentes texturas. La audición. Los estímulos auditivos se reciben a través del oído. El cerebro combina las señales de ambos oídos para determinar la dirección y la distancia de los sonidos. Pero vemos niños, ¿verdad?, que pueden entonces percibir de manera diferente también los sonidos, algo que sea un sonido suave, entonces para ellos es realmente nocivo y rechazan los sonidos, o por el contrario, producen sonido todo el tiempo, niños que están, cantando o produciendo sonidos constantemente. Ejemplo de las necesidades en audición. Hipersensibilidad auditiva, que les moleste ruidos típicos como la aspiradora, olla de presión, licuadora, blower. Se cubren constantemente los oídos cuando vamos a sitios públicos donde hay muchas personas, hay mucha gente hablando. Ir a un restaurante con niños con necesidades auditivas puede ser algo bien amenazante para ellos. Entonces van a tener conductas, ¿verdad?, que no sean aceptadas porque realmente no toleran los estímulos. Se alteran en lugares como centros comerciales, fiestas, conciertos. Escuchan el radio o la televisión muy fuerte, por el contrario, vemos, ¿verdad?, necesidades que pueden ser completamente opuestas. El gusto. Los receptores del gusto se encuentran en las papilas gustativas, en la lengua, paladar, principalmente en la lengua, pero también en el paladar y cerca de la faringe. Las papilas gustativas pueden detectar sabores básicos como dulce, salado, amargo y agrio. Cuando vemos niños que tengan necesidad de buscar en esa área del gusto, pues entonces vamos a tener que ellos tendencias a preferir unos sabores bien fuertes, ¿verdad? O por el contrario, pues entonces rechazan todo lo que sea los sabores fuertes. El olfato. La nariz es el órgano responsable por el sentido del olfato. La cavidad de la nariz está forrada de membranas mucosas que tienen receptores olfativos conectados al nervio olfativo. Y de la misma forma, pues vamos a tener niños, ¿verdad?, que puedan presentar necesidades al sentido del olfato y del gusto. Y aquí hay algunos ejemplos. Algunos tienden a olerlo todo, se salivan
continuamente las manos, no les ofenden los malos olores. Puede ser un olor fuerte, a quemado, a algo, ¿verdad?, desagradable, y a lo mejor ellos ni se percatan, y ahí vemos obviamente lo que sería una hiporrespuesta. Se llevan todo a la boca porque necesitan constantemente una sensación a nivel oral. Se comen ciertos alimentos en específico. Hay algunos que entonces van a tender a ser bien selectivos por esa parte, ya sea por la hiporrespuesta o la hiperrespuesta a el gusto. La visión. El ojo es el órgano responsable de la visión. El cerebro combina las imágenes percibidas por ambos ojos, creando, ¿verdad?, una imagen tridimensional. Y el ojo pues tiene la capacidad de adaptarse a la cantidad de luz, ¿verdad?, que haya presente, o la intensidad de la luz. Ejemplos de necesidades visuales: hipersensibilidad. Cuando tenemos la hipersensibilidad van a evadir, ¿verdad?, toda la luz que sea brillante, así que ellos van a preferir estar en sitios oscuros o con menos luz. Pasan mucho tiempo, por el contrario, si tenemos búsqueda, pues entonces vamos a tener niños que busquen mirar objetos en movimiento o con luces, se acercan mucho al televisor. Okay. Aquí vamos a ver, como les estaba hablando, muchas veces conocemos el término de hipersensible o hiposensible. Y por lo regular, el niño que es hipersensible, pues entonces vamos a tener conductas, ¿verdad? Tendemos a pensar que simple y llanamente vamos a tener conductas de evitación porque es hipersensible y no va a querer participar. Y el niño que es hiposensible, que no recibe, ¿verdad?, va a tener conductas más, el hipersensible tendría conductas más activas y el hiposensible menos activas. Aquí vemos que eso no necesariamente lo podemos ver como algo específico. ¿Por qué? Porque dependiendo del niño podemos ver variantes en ese continuo. Vamos a mirar el umbral neurológico como una barrera, ¿verdad? Y lo típico, lo que podríamos considerar normal, es que tengamos una barrera a mitad donde los estímulos puedan fluir, creando unas respuestas que sean adaptativas a esos estímulos sensoriales, ¿verdad? Eso es el funcionamiento típico. Llega el estímulo y yo puedo interpretar ese estímulo y poder reaccionar de forma adaptativa. Cuando hay un umbral neurológico alto, es como si esa pared estuviera bien alta. El estímulo llega, pero yo no lo estoy recibiendo, yo no lo percibo, yo no me di cuenta que ese estímulo llegó. Así que es los niños que vemos, por ejemplo, en el área de audición, que la música está bien alta y él no se enteró, que se dio un cantazo y siguió caminando, que hay una textura áspera y no se dio cuenta. Y tendríamos a pensar que entonces ahí simplemente vamos a tener un niño hipoactivo porque no se da cuenta. Pero no necesariamente. Sí podemos tener el niño que no se percate de lo que está pasando a su alrededor y haya un nivel bajo de actividad. Pero por el contrario también podemos tener niños que como no me llega el estímulo y mi cerebro lo necesita, pues yo lo voy a buscar. Por tanto, yo me voy a mover constantemente. Por tanto, a lo mejor yo voy a producir sonidos constantemente porque mi cerebro lo necesita. Y si está llegando, aunque yo no lo estoy percibiendo adecuadamente, lo voy a buscar donde sea y probablemente no de la forma más adecuada. Por el contrario, un umbral neurológico bajito, vamos a ver esa barrera bien bajita. Así que de inmediato que llegue ese estímulo, yo lo voy a recibir, pero lo voy a recibir como algo nocivo. Así que podemos ver niños que entonces se irriten, obviamente con facilidad, y tengan unas respuestas bien activas de irritabilidad y lo que pensamos que el niño no tolera nada. Por el contrario, también podemos tener niños que ese umbral neurológico sea bien bajito y sea hipersensible y entonces por eso se aísle y sea un niño hipoactivo con tal de ni siquiera exponerse a esos estímulos que son amenazantes y nocivos para ellos.
Ok. Aquí vemos otro diagrama que nos permite, ¿verdad?, entender cómo el sistema nervioso sería la base de las destrezas, ¿verdad? El sistema nervioso acompañado por los diferentes sistemas sensoriales son la base para las destrezas más complejas del ser humano, ¿verdad? Donde el aprendizaje académico está en la punta. Si la base se afecta, definitivamente esas destrezas más complejas van a estar afectadas. Y sabemos, ¿verdad?, que lo que queremos es que el niño pueda desarrollarse de la forma más adecuada posible. Aquí vemos una lista de todas las destrezas que pueden estar afectadas si el sistema, ¿verdad?, si ese procesamiento de estímulos sensoriales está afectado, ¿verdad? Y ya vemos que entre ellos están la atención, la discriminación auditiva, balance, coordinación y todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con las destrezas motoras, la coordinación ojo-mano, la coordinación bilateral. Todas aquellas están sumamente relacionadas principalmente al área vestibular y propioceptiva. Si yo tengo conciencia, si mi cerebro, porque muchas a veces pueden confundir la conciencia de las partes de mi cuerpo, él sabe dónde están sus piernas, sus manos y su cabeza. Pero no es que él esté consciente, sino que su cerebro sepa dónde está cada músculo, cada articulación de su cuerpo. Ese cerebro tiene que estar maduro en esa área para poder producir, ¿verdad?, las destrezas más complejas. ¿Qué es sumamente importante de la participación del niño en actividades sensoriales y para un desarrollo óptimo de la integración sensorial, ¿verdad? Bajo la integración sensorial, el niño debe participar de forma activa. Ya mismito vamos a estar hablando de que no es que forcemos al niño a participar. Esto es un proceso y el proceso es exponer al niño a las diferentes actividades, pero él tiene que ser ese protagonista. Y él se va a ir exponiendo según lo vaya tolerando. Nada puede ser forzado. Y tampoco debemos ofrecer los estímulos por ofrecerlo, porque si el niño no participa de forma activa, realmente el proceso no va a ser lo suficientemente productivo para él. La literatura establece que cuando un individuo se le permite explorar en el ambiente, ¿verdad?, que es un ambiente de interés, las ramificaciones dendríticas, perdónenme, ¿verdad?, que sabemos que estamos hablando de las neuronas, las células del cerebro, esas ramificaciones aumentan, o sea que la actividad del sistema nervioso aumenta cuando se participa en actividades que son de interés. Bajo un funcionamiento típico, los niños simplemente no es que absorben de forma pasiva, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos que ellos trabajen de forma activa. Por el contrario, los niños participan activamente seleccionando aquellos estímulos que lo puedan ayudar a organizarse de forma adecuada y producir, ¿verdad?, lo que es una respuesta adaptativa. Cuando esto se da de forma adecuada, entonces ellos utilizan esto para el desarrollo de sus destrezas. Y un ejemplo bien básico es cómo nosotros aprendemos a correr bicicleta, ¿verdad? Y cómo los niños aprenden. Y para los niños, ¿verdad?, con necesidades sensoriales, muy probablemente esta destreza es sumamente difícil porque requiere de un planeo motor complejo. Pero en un funcionamiento típico, vamos a ver que esa información de la primera vez que los montamos en una bicicleta, esa información sobre el balance, ¿verdad?, y la posición de mi cuerpo y cómo mi cuerpo interactúa, ¿verdad?, con la fuerza de la gravedad, el sistema propioceptivo, eso me va a ir dando cómo yo manejo ¿verdad?, esas sensaciones, me van a ir dando la confianza para yo primero que nada correr en un plano, ¿verdad?, en este plano que no tiene superficies escabrosas o que no hay alturas. Una vez el niño maneja esa primera sensación y la domina, entonces va a estar un tiempo razonable corriendo en un solo plano.
esa respuesta adaptativa promueve a que si él se siente exitoso y eficaz, entonces corre mayores riesgos y entonces puede subir altura y correr, ¿verdad?, en diferentes superficies. Tipos de disfunción. La defensividad sensorial, que la podemos ver oral, táctil, vestibular, es aquello donde entonces yo rechazo, ¿verdad?, los diferentes estímulos porque me parecen, ¿verdad?, o los percibo como nocivos. La inseguridad gravitacional es aquella donde el niño presenta aversión a que sus pies se eleven, ¿verdad?, de la superficie de la tierra. Obviamente van a ser niños que se les presente dificultad en hacer actividades que los niños disfrutan, como un columpio, por ejemplo. ¿Cómo podemos ir trabajando? Vamos a pegar el columpio lo más cerquita del piso, ¿verdad? Le damos confianza y una vez el niño entonces se sienta exitoso, podemos ir elevando la altura. No lo vamos a trepar en el columpio más alto porque yo quiero que tú lo intentes y te lo vas a disfrutar eventualmente. Tenemos que gradar las actividades para que el niño se sienta exitoso y pueda participar. Aversión al movimiento, de la misma forma, sería todo lo que, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con movimiento. A esa aversión yo rechazo, yo evado todas esas todos esos estímulos. Y la hiporrespuesta es esas conductas de que llegaron los estímulos, yo no los recibí, ni me enteré, y cuál puede ser bien peligroso, porque niños que se caen pueden darse un golpe fuerte, puede ser nocivo para ellos y el niño simple y llanamente no se percató, ¿verdad? Y en el área de la temperatura sabemos que puede ser, ¿verdad?, por poner un ejemplo, puede ser sumamente peligroso para el niño. Ahora los dejo con mi compañera. Gracias, Yasmín. Leslinet, soy psicóloga. Nosotros estamos aquí hoy porque la ponencia va dirigida, uno, a que ustedes comprendieran a nivel general lo que es la integración sensorial, pero a nosotros se nos han acercado muchas personas diciendo cómo voy a trabajar con la conducta de mi chico cuando tiene una necesidad sensorial, porque yo no sé qué parte puede ser sensorial y qué parte puede ser conductual, ¿verdad? Eso es una pregunta bien delicada, porque eso va a depender de cada uno de los niños, ¿ok? Yo les voy a empezar a presentar algunas recomendaciones, pero que quede claro que todos los niños son muy diferentes y que usted tiene que diseñar un plan de servicio para su niño en específico, ¿verdad? Y si algo tienen todos los niños que tienen la condición del autismo, es que son todos diferentes, ¿ok? Así que lo primero que hay que hacer en este caso es ver si hay un diagnóstico de desorden sensorial. Si existe ese diagnóstico, entonces luego vamos a trabajar la parte conductual, no al revés. Siempre recomiendo a los papás, no vaya a una psicóloga para resolver un problema que usted no sabe cuál es la causa. Vaya también a la terapeuta ocupacional que nos pueda dar información de la parte sensorial, que es elemental para que entonces la psicóloga pueda diseñar un plan de servicio. Este diagrama ya Yasmín se lo enseñó, pero quería resaltar, si ustedes se fijan, donde les coloqué que está la parte de la conducta. ¿Vieron la parte de arriba de esa pirámide? O sea, esta pirámide se basa desde, ¿verdad?, desde la parte de abajo hacia arriba, hacia el cielo. Por tanto, todos esos factores están mediando la conducta del niño. ¿De qué le vale a un profesional de la conducta trabajar con la punta del iceberg, ¿verdad?, si no estás viendo cuál es la raíz? Esa es la importancia de trabajar en equipo con el programa de terapia ocupacional. Podemos ver que en el área de integración sensorial, las investigaciones preliminares indican que el desorden sensorial generalmente es hereditario. Generalmente. Hemos aprendido en este congreso, ¿verdad?, que también los genes pueden ser afectados, ¿verdad? Pueden existir mutaciones después con el tiempo al tener unas experiencias ambientales,
factores ambientales que pueden afectar en el momento del parto, en el momento del desarrollo prenatal, ¿ok? Y se entiende que principalmente son a causa de ambos factores. Por tanto, la prevalencia de desórdenes sensoriales se habla que puede ser el 23.5% en niños con autismo entre 23 y 36 meses y sube a un 69% entre niños de 23 a 80 meses. Es por esto que es bien importante que usted visite su terapeuta ocupacional y haga una evaluación en el área sensorial. Los estudios sobre la integración sensorial nos presentan que todos los niños tienden a mejorar en el área sensorial cuando se trabaja este tipo de terapia. ¿Cómo mejoran? Igual, varía de niño en niño. Cuando se mide el efecto inmediatamente luego de la respuesta, no se pueden ver unos cambios, inmediatamente después de la terapia, no se ven unos cambios significativos a la diferencia de que tú hayas ido a hacer alguna actividad social como ir al parque y treparte en los columpios en la chorrera. Cuando se empiezan a ver esos cambios, es generalmente el 11% de los niños los presentan 1 hora después de la terapia y generalmente en respuestas a las autoestimulaciones. Se ha encontrado que tienden a reducir las estimulaciones después de una terapia de integración sensorial. Los demás estudios nos están presentando que es a lo largo de los meses de servicio intensivo que usted empieza a ver cambios. Esto es importante señalar porque hay veces que los papás empiezan un proceso terapéutico y están el primer mes rápido buscando respuestas y hay veces que, ¿verdad?, toma un tiempo para que los niños vayan mejorando y uno tiene que darle tiempo al cuerpo a ir recuperándose. El American Journal of Occupational Therapy publicó en el 2007, luego de 10 años de investigaciones, las primeras resultados que nos dan sobre la efectividad de la terapia sensorial. Y entonces ellos nos dicen que mejoran significativamente, ¿verdad?, en las áreas de atención y también cognición social cuando medimos, por ejemplo, una Leiter antes y después del programa de integración sensorial. La mejoría, que no es estadísticamente significativa, también va en el área de socialización cuando se mide, por ejemplo, una Vineland. Además de estas necesidades sensoriales, no podemos olvidar que el 62% de las personas con autismo también presentan alguna condición de salud mental. Algunos de ellos, estamos hablando del 50%, tienden a sufrir de desórdenes de ansiedad, entre el 25 al 50% de depresión y el 48 al 86% problemas del sueño. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes un niño con desorden sensorial, como ya me estaba explicando, tú a veces tienes unas hiperrespuestas o unas hiporrespuestas a algunos estímulos sensoriales. Y nosotros vivimos en sociedad y esas respuestas ambientales pues las tenemos también en nuestros ambientes típicos. Ahora mismo, ¿verdad?, yo estoy recibiendo una fuerte información de esta luz que tengo acá arriba. Y si yo tuviera hipersensibilidad a esta luz, pues yo estaría acá poniéndome debajo del horno para poder evadirla y poder entonces yo seguir comunicándome con ustedes. Pues a veces eso le pasa a algunos de los niños con autismo y por eso podemos entender que tienden algunas veces a aislarse, se les hace difícil hacer amigos, a veces entonces pues los nenes también los empiezan a rechazar y entonces vienen a tener bajo concepto de sí mismos, presentan fracasos académicos, como mencionamos ahorita, a veces los tildan de torpes, de que son poco cooperativos, que este nene los rompe todo, ¿verdad?, porque tiene una fuerza a veces que no tiene control, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es como un círculo vicioso. El niño entonces empieza a desarrollar ansiedad, depresión, agresión, baja autoestima y por eso las investigaciones que tenemos que presentamos hace un segundito nos llevan a esas estadísticas en el área del autismo. La ansiedad bien alta, ¿verdad? Sobre todo cuando presentan hipersensibilidad auditiva. Entonces,
a la hora de tú trabajar el manejo conductual de un niño con autismo, si tiene también el desorden sensorial, tú tienes que estar consciente de que probablemente esas respuestas que está teniendo están ligadas a que tiene mucha ansiedad por los problemas sensoriales que presenta. Y no solamente los niños presentan ansiedad, se han encontrado estudios que nos demuestran que los padres de niños que tienen problemas de integración sensorial tienen mayores niveles de estrés que otros padres, ¿verdad? Y que si tú trabajas con la organización sensorial de ese niño y ese niño empieza a tener unas respuestas sensoriales adaptativas y una mejor conducta, pues por tanto el estrés de la familia también va a empezar a bajar. Y esto lo hemos discutido durante todo el Congreso, pero también quiero decirles que hay otros estudios que nos hacen referencia a ligar ansiedad, hiperrespuestas sensoriales y problemas gastrointestinales. Entonces, todo esto está pasando dentro de este niño. ¿Y de qué vale que usted vaya a la oficina de un psicólogo que solamente lo va a ver la parte de afuera y va a decir, ay Dios mío, pues esta tiene unas conductas y no está viendo todas estas partes, ¿verdad?, biomédicas que están afectando el desarrollo del niño, ¿verdad? Porque cuando el cerebro no es capaz de integrar bien las sensaciones, se afectan muchas de las facetas de la vida cotidiana. Entonces vemos que estos niños tienen que tener mayores esfuerzos que los demás para hacer muchas cosas. Tienen que enfrentarse a más dificultades en la vida y tienen niveles de insatisfacción mayor. Los desórdenes de integración sensorial también están relacionados en ocasiones con problemas conductuales como la agresión, altos niveles de actividad e impulsividad. Entonces, es algo sencillo. Usted ahora mismo póngase en el lugar de un niño que a lo mejor tenga una necesidad sensorial. Es como, ¿verdad? Aquí hay varios ejemplos. Es como si usted prendiera la radio y usted sabe que rápido usted está buscando que coja bien la señal y que usted esté en la emisora correcta. Porque ese ruido ahí, ¿verdad? Eso como que le molesta a uno. Pues usted se imagina, usted está con esa situación, por ejemplo. Y a veces también usted tiene hipersensibilidad visual y usted está sintiendo como si fuera que le prendieran y le apagaran las luces. Entonces tiene el pss y el prende y apaga de las luces. Y entonces usted a veces se siente cuando está sentado en la silla como si le faltara una pata. Entonces está con el prende y apaga de las luces, con el ruido del radio y esta sensación de que me voy a caer en algún momento, ¿verdad? También con una camisa como si te estuviera quedando apretada y para colmo con los zapatos que son un size más chiquitos que tú. Entonces así tú vas a la escuela y así quieren que tú ejecutes de forma apropiada. Eso es muchas veces lo que le está pasando a los niños con autismo que tienen desorden de integración sensorial y es por eso que es importante entender estas necesidades sensoriales. Entonces, lo más que nos preguntaron los papás eran recomendaciones. Primera recomendación, cuando el niño se identifique, ¿verdad?, que está sintiendo temor, usted se lo tiene que validar, porque su respuesta sensorial le está diciendo que es temor. Él no se está imaginando el temor, él está sintiendo el temor, ¿ok? Esto es en el caso de los niños que tengan desorden sensorial. Así que usted tiene que creerle, apoyarlo y poco a poco trabajar con él ese temor. Otras recomendaciones en el hogar que también son muy parecidas a las recomendaciones que trabajamos con todos los niños para el manejo conductual. Tiene que tener una rutina. Con el autismo no podemos tener papás desorganizados. Todos nos tenemos que organizar, ¿ok? Y tenemos que tener las cosas con orden en la casa también, literalmente las cosas en su lugar, nuestra agenda organizada, porque así el niño también se va organizando y ya va, ¿verdad?, emocionalmente preparándose a las respuestas del ambiente. Mantener esos itinerarios de actividades en un calendario. Póngale un calendario en la pared al niño. Con fotografías puede ser que el lunes vamos a la escuela y después de la escuela a lo mejor tenemos natación, ¿verdad? Y usted le pone, hoy vamos a la escuela y luego tenemos natación. Y el martes vamos a la terapia ocupacional y a la escuela. Y así usted le va cambiando y poniéndole fotografías de todas las actividades que va haciendo y eso lo va preparando emocionalmente a su día.
Anticipar, sobre todo si hay cambios a esa rutina, y utilizar las preferencias sensoriales como refuerzo para manejar la conducta. Si usted sabe que a su chico le encantan los columpios, pues usted va a usar los columpios de refuerzo. Y entonces va a esperar, decirle, bueno, pues vamos a ver cómo va tu conducta en el día de hoy, y después en la tarde vamos a ir, cuando terminemos de hacer todo lo que tenemos que hacer, vamos a ir al columpio. Y usted le está dando un poquito de integración sensorial, ¿verdad? Y a la misma vez el nene está sintiéndose feliz. Evitar restringir actividades de movimiento cuando el niño es disciplinado. Si el nene tiene desorden de integración sensorial, escríbalo bien grande. No se puede hacer el famoso time out. ¿Ok? No se puede hacer el time out porque podría resultar en que el comportamiento empeore, porque es un niño que necesita el movimiento probablemente para procesar las emociones y para procesar la información, y entonces usted lo quiere sentado procesando algo y entonces es como si le añadiera otro problema más. ¿Ok? Recomendaciones para el diario vivir. Su terapeuta ocupacional probablemente le va a diseñar una dieta sensorial. Acuérdense que esto es genérico, usted no lo va a usar así. Usted va a usar las recomendaciones de su terapeuta ocupacional. Ella le va a decir específicamente qué necesita hacer, pero probablemente le va a mencionar que a la hora de bañar, pues aproveche y utilice esponjas y cepillos de diferentes texturas. Que a la hora de preparar alimentos, aproveche que el nene se ponga a mezclar los alimentos. A lo mejor él puede hacer la ensalada, ¿ok? Y meter la mano en esa ensalada y llenarse del dressing, ¿verdad? Y después se lava las manos y come. Que si está haciendo una mezcla, que él también participe del proceso de mezcla, ¿verdad? Una harina saludable, por supuesto. Que a la hora de cocinar, que cargue la olla, porque eso le da información propioceptiva a su cuerpo. En el supermercado, que empuje el carrito. Que el nene empuje el carrito lo ayuda a calmarse, y el supermercado es un espacio donde más ellos presentan problemas conductuales, pues ahí es donde más terapia ocupacional usted lo va a poner a hacer. Las cosas que sean pesadas, el saquito de arroz, él es el que lo va a coger de la góndola. Y lo coge y lo mete y empuja también el carrito. Obviamente, usted conoce a sus hijos, sabe el qué peso puede tolerar. Por último, a la hora de comer, va a estimular que mastique la comida, que use sorbetos, por ejemplo. Y en las tareas del hogar, si le tiene miedo, es hipersensible al ruido de la aspiradora, pues mira, a lo mejor el que tiene que aprender a usar la aspiradora es él, porque se va a empezar a exponer al ruido. Él la puede prender y apagar como él quiera, y a la misma vez, cuando la empieza a empujar, está dando información propioceptiva. ¿Ok? Y está ayudando en la casa, se siente útil. Actividades del juego, todas las tardes puede trabajar con él, mecerse en una silla, sentarse en un beanbag, escuchar música suave, jugarse a aplastar entre las almohadas, ¿verdad? Usted le pone una almohada, pone el nene y otra almohada y se aplastan. Caminar por el vecindario, caminar y recibir toda esa información sensorial que tenemos alrededor. El perro que empieza a ladrar cuando pasas por el frente del patio del vecino, brincar en el trampolín, jugar con cajas de arena y jugar con los envases con textura. Llene esos envases que usted tiene, que mucha gente tiene un montón de bol de plástico en la cocina, pues pónganselos a llenar de arroz, de habichuela, de cuantas texturas usted encuentre. A la hora que visitan el estilista, ¿verdad? Esta es una de las áreas más importantes. Pues usted puede preparar al niño a esa visita. Acuérdese que ya usted tiene su calendario y desde el lunes el calendario dice que el sábado nos vamos a cortar el pelo. Así que ya emocionalmente se está preparando para que el sábado nos vamos a cortar el pelo. Y no solo eso, que antes de ir en la casa usted le va a dar unos masajes profundos en el cuero cabelludo y en la cabeza, que también le va a ayudar, ¿verdad?, a quitarle la sensibilidad en esa área. Va a utilizar una gorra de peso. Vienen gorras con peso, ¿ok? Y también él puede montar una mochila con un montón de bultitos de libros de colorear, cosas que le den información de peso. Eso también lo ayuda a bajar su ansiedad y su hipersensibilidad. Y en el dentista, que también es otro dolor de cabeza a veces, pues usted antes de que vaya al dentista va a cepillarse los dientes el chico o la chica con un cepillo de los que vibran. ¿Okay? Obviamente, si su chico tiene epilepsia, no puede usar nada de vibración. Pero esto le puede ayudar a bajar su sensibilidad, permitir que use el chaleco de los rayos X. ¿Sabes que a veces le ponen a uno el chaleco cuando le van a tirar los rayos X en el dentista?
ese chaleco es de peso y el nene se lo puede dejar puesto durante la visita y eso lo ayuda a calmar. Cepillar los dientes antes de llegar con un cepillo de vibración, ya se los dije. Ingerir comida gomosa antes de la visita. Un chicle, obviamente saludable, pero use chicle todo el camino, dándole información a esa boca, ¿verdad? No que lo primero que trabaja el dentista sea lo primero que ha tocado esa boca en los minutos anteriores. Utilizar bolitas para apretar, una gorra de peso también y vestimenta apretada. Y con eso culminamos en la tarde de hoy. Estamos ahora, ¿verdad, Lorna? Abiertos para la sección de preguntas. Ahí tienen la información de Educare. Yo quería compartir que tenemos unas compañeras en el municipio de Vega Alta. Déjenme buscarles por aquí. Ellas se llaman las Trigis for Kids. Y son un centro de terapias, igual que en Educare. En Educare damos terapia del habla, ocupacional, psicológica. Las Trigis son unas de nuestras vecinas y ellas tienen ahora, en el mes de julio, un taller de integración sensorial específicamente para profesionales, pero pueden ir los padres también, pero es para certificarse en integración sensorial. En Puerto Rico nunca ha venido nadie a certificar los profesionales y esta es la primera vez. Les voy a dar el teléfono de la clínica de las Trigis porque si sus terapeutas ocupacionales pueden ir a certificarse, eso sería maravilloso. El taller va a ser en julio 18 al 22 y el teléfono de Trigis for Kids es el 787-883-7135. 787-883-7135. Ese primer adiestramiento tiene 4 fases, pero los primeros adiestramientos lo pueden tomar tanto terapeutas ocupacionales, patólogas del habla y psicólogas también, ¿ok? Ya las psicólogas también pueden dar el Sensory Profile, que es un cernimiento para determinar necesidades de integración sensorial. Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Gracias, mamá.